Ok. Y silencianos, ¿Cómo tú dices? que nos silencies. Ya grabar. Ya grabé, Está grabando. ya grabé. Grabando Ok. está, pero silenciado. Ah, silenciar. Eso fue lo que no te entendí. Sí, vamos a Sí. silenciar. Gracias. Ok. Bueno, ok. Yo creo que nos hayamos quedado por aquí porque yo perdí el hilo, pero si no, repasamos un poquito. Estábamos viendo las distintas políticas de los presidentes ya después de la ruptura y hablábamos de la política, esa política de pies secos, pies mojados, que va a continuar hasta el 2015. Empieza en los 90 con Clinton y lo que le da es un privilegio especial a los cubanos que trataban de entrar a Estados Unidos por las vías terrestres o marítima hasta cierto punto. ¿De qué se trata? Le dice, bueno, los que lleguen en esa yola, porque miren así, eso le llamamos a eso yola, eso que ven arriba, una balsa grande ahí. Espérate, ¿quién me escribe aquí? Okay. A veces vieron con un auto, hacen una embarcación. Esas personas, es bastante seguro ir hasta la Florida porque hay unos cayos entre medio, o sea, no es, es más complicado para un dominicano llegar a Puerto Rico que para un cubano ir hasta la Florida, es más fácil. Entonces, ellos se van en esos botes y la idea es que si llegan con los pies secos, o sea, que no los capturan en el agua, les garantizan en alrededor de un año van a tener todos los permisos al día, si posible menos, pero en el entretiempo están legal, le dan documentos para estar legales y le pagan la vivienda y le dan ayuda económica hasta que puedan empezar a trabajar por su cuenta. Claro, si los capturan en el mar, los devuelven. Así que se puso más complicadita en ese sentido. Claro, Cuba empieza a quejarse, le dice, pero se la estás poniendo fácil porque si entran, ¿verdad? Secos, con los pies secos, entonces se la estás poniendo re fácil para sacarme a todos mis médicos, ¿verdad? Mis maestros que están bien preparados. Y en realidad esa medida lo que hace es que incentiva, porque tienen la seguridad de que por un año van a estar bien hasta que tengan medios para valerse por sí mismos. Poniendo entonces en riesgo las vidas de muchas personas, porque aunque es más seguro ir desde Cuba hasta la Florida, hay igual los riesgos de estar en el agua, ¿no? En el mar. Entonces, siempre ha habido accidentes. Pero eso continuó y sabemos el accidente más conocido, que es el de este niño que ven aquí abajo, que es el famoso Elian González, ¿se acordarán? Que fue el niño que su mamá murió, todos se ahogaron, él fue el único sobreviviente, le habían puesto el único salvavidas al nene y lo rescató la Guardia Costanera a pesar de tener los pies mojados. Se suponía que lo devolvieran, ¿no? Porque tenía los pies mojados, lo encontraron flotando. Él vio a su mamá morir, vio a todas las personas que estaban en el balsa morir y el niño tenía 5 años. Ella se lo había llevado sin permiso del padre. El padre estaba divorciado y el padre no sabía que ella se había llevado el niño. Entonces, ahí, si se acuerdan, el lío legal fue porque por ley internacional ese niño tiene padre y ese niño tenía que ser devuelto. Pero como los familiares, que eran unos primos segundos o terceros en la Florida, se hicieron cargo del niño y no lo querían entregar. Porque va a estar en un país comunista, bla, 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 bla. Todo eso estuvo en las cortes, subiendo o sea, en apelación, y fueron muchos meses que ese niño estuvo secuestrado, básicamente, por esos familiares que lo llenaron de juguetes y lo llevaron a Disney, toda esa bobería para enamorarlo, pero nada, el niño quería a su papá. Y cuando ese encuentro, cuando finalmente el tribunal ordena que el niño tiene que entrar la policía con armas largas y la familia lo escondió en un placard. Y hay fotos de eso, de cuando la policía abre el placard y el niño aterrorizado porque tienen con máscaras, ¿sabes? Como los policías de esos Estados Unidos que parece que van a una guerra, con unas armas así para sacar al niño de la casa, montarlo en un avión y mandárselo al padre. Bueno, no, el padre vino, lo recogió ahí mismo en Estados Unidos y se lo lleva en el avión ahí mismo. Ese fue un caso muy famoso. Pero bueno, eso recordarles ese caso de Elian González. Después vamos a hablar un poquito más de Elian. Entonces, ocurre luego un evento en febrero del 96 que puso mucha atención en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Fue el 24 de febrero del 96 cuando había un avión de la organización
antigobierno cubano, que se llama Hermanos al Rescate, estaban lanzando volantes contra el gobierno y hay una disputa de dónde ocurren los disparos. La Fuerza Aérea Cubana dice que estaban en donde ven acá en esta mapita de la derecha, espérate, se me fue, en el mapita de la derecha, donde ven ahí esos dos puntos rojos, ahí dicen ellos que era donde estaba el avión, o sea, estaba dentro de los límites territoriales de Cuba. Y tiene lógica que estuviera ahí, porque estaban lanzando los volantes, no lo van a lanzar en el océano, o sea, en el mar, lo van a tirar en la tierra. Claro, Estados Unidos alega que no, que estaban en el otro lado y que todo fue ilegal. La cosa es que el avión, derriban el avión y mueren los 4 ocupantes que eran cubanos exilados de la Florida. Eso trae mucha atención y a raíz de eso da el paso para que el Congreso de Estados Unidos apruebe una ley más fuerte todavía contra el gobierno cubano, que se aprueba en marzo de ese año, la ley Helms-Burton, que esta ley, entre otras cosas, determina que, o sea, que ya hace todavía más internacional el bloqueo, porque determina por decreto del Congreso cubano que cualquier empresa del Congreso estadounidense, no estadounidense, que comercie con Cuba va a sufrir represalias legales por parte de Estados Unidos. Va a poder ser demandada y se le van a cobrar multas también. O sea, como que loco, ¿no? Estados Unidos se atribuye el derecho a cobrar multas y hacer estas cosas por un comercio que no tiene ni que ver con ello. Esta ha tenido mucho impacto que los CEO de esas empresas que hagan negocios con Cuba y sus familiares inmediatos, hijos, esposas, todos esos familiares, no van a poder entrar más a los Estados Unidos si hacen negocios con Cuba. Y también esa ley asigna fondos, apoyos económicos a grupos que ellos siempre llaman pro democracia y derechos humanos, pero en realidad son anti-Cuba. Así va a continuar la cosa hasta que viene George W. Bush, ¿no? Y este es el que va cada presidente le añade algo más, le pone su sellito al bloqueo, limita la cantidad de vuelos que pueden ir a Cuba, que eso también afecta a los cubanos que viven en los Estados Unidos legalmente, ¿no? Porque no pueden visitar a sus familiares. Y también la cantidad de dinero que pueden enviar a Cuba. Esas son las remesas, lo que se envía por Western Union y ese tipo de cosas, para estrangular otra vez, ¿verdad? El gobierno y la economía cubana. Entonces ocurre en mayo del 2000, antes del 11 de septiembre, que los tribunales cubanos arremeten desde el otro lado. Dice, bueno, tú tienes todo el derecho a hacer todo esto. Bueno, ellos llevaron un caso en los tribunales cubanos que determina que Estados Unidos es culpable por todos los daños ocasionados por ese bloqueo que ya llevaba 4 décadas. Y en ese momento la condena es a pagar a 121 mil millones de dólares en daños y perjuicios a Cuba. Por supuesto, eso está en los tribunales cubanos y Estados Unidos no le hace caso, no pasó nada. Pero está ahí en los tribunales. Luego, después del 11 de septiembre, es que cuando el presidente Bush dice que Cuba está intentando desarrollar armas biológicas, y lo mismo que dijeron de Saddam Hussein, que jamás pudieron probar. Y además, como ven ahí en ese cartoon que les puse, incluye a Cuba en la lista de los países del eje del mal de Washington, junto con Irán, Corea del Norte, Siria, Irak y Libia. Entonces, ahí lo ha dejado mucho tiempo. Recientemente eso empezó a cambiar y llegaremos ahí. Octubre de 2003 es cuando entonces Bush anuncia que va a endurecer el embargo de los viajes a la isla y crea una comisión para apoyar a la Cuba libre, que en realidad es la disidencia cubana. Cualquier disidente cubano recibe fondos. Ahí sigue la cosa hasta el 2016, que es cuando entra Trump, y sigue como ya los tribunales de Estados Unidos habían decidido que Cuba le debe a esos cubanos que están en la Florida por las propiedades que le fueron expropiadas, y le debe a la United Fruit y le debe a las compañías Shell, a las petroleras, a todo, pues cada vez que algún bien cubano entra en contacto con Estados Unidos, de alguna manera lo embargan.
para pagar esa deuda que se calculaba en ese momento de 7.000 millones de dólares. Pero como la vida es tan interesante, tuvieron que cambiar algunas cosas. En este periodo, ya incluso de antes, siempre había habido algo de negocio con Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba compra cosas y al final el negocio de Estados Unidos es vender cosas, ¿no? Y porque Cuba producía cosas que Estados Unidos interesaba. Así que aunque esté el bloqueo no es una muralla completamente cerrada, tiene hoyitos, se cuelan cositas. Porque yo les había dicho que, les recuerdo que Estados Unidos había aprobado, sí, que Cuba podía hacer compra de medicina y alimento para poderle vender el arroz del sur de los Estados Unidos, sobre todo, pero tiene que pagar en efectivo, cash, en efectivo solamente. Dificilísimo para Cuba porque ¿cómo consigue dólares? Si no puede hacer negocio con los países que tienen dólares, ¿no? Pero Estados Unidos, específicamente, después en los años 90, necesitó la vacuna contra meningitis, la meningitis B. La única vacuna del mundo era, no sé si todavía, pero en ese momento era la de Cuba. Y Estados Unidos la necesitaba porque había brotes de meningitis. Así que tuvieron que cerrar el pico y hacer negocio con Cuba y comprarle la vacuna porque era la única. Entonces luego, hasta entre el 85 y el 2004, Cuba, en represalia, porque es lo que le están haciendo, prohibió el uso de dólares, obligaba a todo el que fuera a Cuba que tenía que cambiar esos dólares y al momento de hacer la conversión le cobraba un 10% extra como castigo. Si ibas con euros no te cobraban el 10%, si ibas con yen no te cobraban, pero si ibas con dólares te cobraban el 10%. Y así para tratar de sacar dólares porque era la única manera de comprar cosas que solo se vendían en dólares. Así que todo este jaloneo continuaba, ¿no? Y entonces, en 2014 ocurrió algo muy interesante. No sé si ustedes se acuerdan, seguro salen unas noticias por allá, por allá, no sé dónde estoy, en Uruguay. Y es el caso de los que se llaman, en Cuba le llaman los 5 cubanos. ¿Qué pasó? Cuba siempre sabía, porque y seguían descubriendo cada vez más, distintas intrigas que hacían los cubanos, sobre todo de la comunidad exilada de Miami, contra el gobierno cubano. Entonces, el gobierno cubano prepara, hay una película sobre esto con esta muchacha que se casó con Javier Bardem, con la española que se casó con Javier Bardem, se me olvidó. Que seguro Eduardo consigue después la película. Penélope Cruz. Esa, con Penélope Cruz. Y ella habla como Operación cubana. Avispa. ¿Ah? ¿La has Operación visto? Avispa. Esa misma. Operación Avispa. Habla sobre esto. Entonces, estos 5 cubanos los envía el gobierno de Cuba como si fueran exilados, ¿no? A juntarse allí con los otros exilados. Pero en realidad eran espías, pero no estaban espiando al gobierno de Estados Unidos, estaban espiando a los exilados de Miami, porque se pasaban haciendo actos. Ligia, es una película que ellos figura como que se escapan en un avión y aterrizan en Miami. Sí. Ah, yo la vi. Y sí, porque tienen que llegar como llega todo el mundo, como si fueran gente que está huyendo de Cuba. Sí, sí, sí. Para que se lo crean. Y después que están allí, ellos entonces descubren todos los planes que tenían esos exilados de atacar al gobierno cubano. Y estúpidamente, digamos, le dan la información al FBI. Y el FBI los arresta. Y los acusan de hacer espionaje contra Estados Unidos. Lo cual es absurdo porque ellos no estaban haciendo ningún espionaje contra Estados Unidos, era contra los exilados de Miami, protegiendo a los cubanos, ¿no? De eso. Bueno, hicieron un juicio y por supuesto los encontraron culpables y los condenaron entre 15 años y cadena perpetua. Estuvieron presos todo un montón de años y finalmente se abrió la puertita porque en Cuba arrestan a un estadounidense que se llamaba Alan Gross, un hombre mayor, que lo ven ahí en el póster que tiene esa muchacha que le puse ahí. Alan Gross, lo arrestan en Cuba por acusado de espionaje contra el gobierno cubano y de introducir al país equipos ilegales de Internet, no los equipos del gobierno, sino equipos ilegales. Lo condenaron a 15 años y entonces esto abrió la oportunidad de la liberación de los que estaban ya presos hacía mucho tiempo porque negociaron 5 por 1. Entonces mandaron a Alan
Gross de vuelta y recibieron a los 5 cubanos. Fue una celebración brutal en todo Cuba. Son héroes cubanos que pues, sufrieron cárcel y todo por protegerse, por tratar de proteger al gobierno cubano. Así que eso fue evento del 2014. Y eso estuvo mucho en las noticias. Y el Papa intervino para la liberación, para el intercambio, o sea, todo eso. Y en eso surge, cuando viene Obama, esto es una broma que no es verdad, ¿sabes? Espérate. Fidel nunca dijo esto, espérate. Sí, dime. ¿Se supo qué es lo que habían denunciado al FBI? ¿Cuál fue la información? Era atentados que estaban planificando contra aviones y barcos. Siempre han estado con esa, no siempre los han hecho, pero lograron recoger evidencia de que tenían pensado hacer algo. Y por eso fueron al FBI para detener la cosa y lo que hicieron fue que los arrestaron a ellos y lo pagaron. Ahora mira la broma. Decían en Cuba, es una broma, pero al final la broma está de antes. Y decía, Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presidente negro y haya en el mundo un papa latinoamericano. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando haya el presidente negro y el papa sea argentino, va a haber el diálogo, se va a abrir el diálogo con Cuba, efectivamente, pero era un chiste. Fidel nunca dijo eso, solo ponían de chiste. Y se dio. Y claro, el Papa Francisco es el mediador en esa relación. Ya para entonces Fidel se había retirado como presidente, ya estaba más malito, enfermito. No sé si se acuerdan que se cayó una vez y no se había recuperado bien. Y es el hermano Raúl Castro, el que estaba como presidente de la Asamblea de Poder Popular. Esa visita de Obama, pues famosa, esa foto que ven arriba, se habló muchísimo de cómo le agajó la mano porque él es como que le iba a abrazar y Raúl le sacó la mano así, y bueno, le sacaron punta ese gesto de él, de no querer tocarlo, bueno, eso le sacaron entonces. La cosa es que sí hubo una relación, una visita del presidente Obama histórica, nunca ocurrió antes, de un presidente en funciones de los Estados Unidos después de la revolución. Restablecieron las embajadas, cada uno volvió, abrieron sus embajadas, cada uno del otro país, y el presidente Obama abrió la oportunidad a cualquier estadounidense que cualificara en una serie de distintos propósitos de viaje para poder ir legalmente. Y les repito, nunca Cuba ha prohibido a los estadounidenses entrar a Cuba, jamás, a nadie. Es Estados Unidos el que le prohíbe a los estadounidenses ir a Cuba. Yo no sé si yo les conté, pero en el 1982 hubo unos Juegos Centroamericanos allí en Cuba y era Ronald Reagan y él prohibió que fueran ciudadanos estadounidenses. Y bueno, mi papá, que siempre tenía que romper las reglas, ahí dijo, vamos a Cuba. Y ahí nosotros fuimos, mi hermana y yo era menor de edad, a mí no me podían hacer nada. Pero cuando regresamos, nos quitaron todo lo que decía Cuba como evidencia para un juicio. Eran 5 años, $5,000 de multa y 5 años de cárcel, creo que era la pena. Pero al final no pasó nada porque los abogados, teníamos una batería de abogados esperándonos del Partido Socialista, el Partido Comunista, y bueno, pues ahí se paró todo. Pero nos quitaron todo lo que compramos, los discos de los Bam Bam que compramos, los libros, todo nos lo quitaron, las camisetas, todo. Así que sí estaba prohibido, muy prohibido. Entonces, aquí sí iban para actividades educativas, deportivas, religiosas, periodismo, investigación profesional. Ahí les puse las más famosos espectáculos públicos, artistas pudieron volver a cantar en Cuba, distintos proyectos humanitarios podían entrar. Claro, esto solo va a durar del 2015 al 2016, porque cuando llegue Trump todo esto se va a acabar. Fue una pequeña ventana, pero que le dio un impulso tremendo a la economía cubana porque todo el mundo fue. Yo fui con mi marido porque mi marido en esa época obedecía y no quería ir ilegal. Entonces nos fuimos legal, pero después ya no pudimos ir más. Legal, ahora vamos ilegal. Y puso que solo se podrá llevar a Estados Unidos bienes cubanos cuando uno regresa hasta un valor de 400, $100 máximo entre alcohol y tabaco. Autorizó a bancos estadounidenses a abrir cuentas en instituciones financieras cubanas. Por un pequeño periodo de tiempo se podían usar tarjetas de crédito y débito de Estados Unidos en Cuba. Y además autorizó que se exportaran bienes de
Estados Unidos, o sea, maquinarias, cosas así, para proveerlas a empresarios cubanos en asociaciones de negocios con estadounidenses. O sea, muchas cosas muy chéveres. Además, la exportación de algunos artículos de telecomunicaciones que Cuba necesitaba para mejorar su infraestructura para acceso al Internet. Porque hasta entonces Cuba no tenía nada. Lo único Internet que podía lograr era por un cable submarino que recibía desde Venezuela. Era el mismo Internet de Venezuela que lo recibía por cable submarino. Y se recargaba, no tenía suficiente para tanta gente, por tanto, solo le daban el Internet a las oficinas de gobierno, a las universidades. La gente en las casas no podía tener, no aguantaba el sistema, tener Internet. Pues ahora aquí se abrió, se trajeron materiales de telecomunicaciones que permitieron acceso al Internet finalmente a los cubanos desde sus casas, sus celulares y todo eso. Todo eso dispara, como les decía, el PIB. Hay un 54% de los visitantes que vinieron de Estados Unidos. Lo ven ahí entre ese despunte entre el año 2005, 2006 y hasta el 2007, que es cuando entra ya, Trump entra en enero del 2007 y ahí es que se congela la cosa donde estaba y ya no crece más. Ahí, y ha ido bajando después de eso, con más medidas de Trump y de Biden. Aquí ven también cómo aumentó en el 2015, si se fijan, la capacidad para construir proyectos, el crecimiento de proyectos, como en el año 2015 sube a 4.4%, muy alto después de muchos años de tener unos números bajos, pero en el 2020 con la pandemia bajó dramáticamente a un -11. La pandemia fue brutal porque perdieron todo ese turismo, ¿no? Que era lo que los está, y además tenían que gastar en proteger su población. El presidente Trump, entonces, añade, como si no fuera suficiente todo lo que tenían, ¿no? 243 pequeñas cositas para joder aquí y allá. Le permite demandar desde el Tribunal de Estados Unidos a cualquier cubano, si lo pueden atrapar, me imagino. Prohíbe que los cruceros que paren en Estados Unidos, tienen que esperar 6 meses antes de parar en Cuba. O si paran en Cuba, antes de 6 meses no pueden parar en Estados Unidos. Entonces lo hace dificilísimo. Mejor no van a Cuba porque no hay negocio, ¿no? Y sacó una lista de 422 alojamientos prohibidos, que incluyen todos los hoteles del gobierno cubano y montones de Airbnbs también que ya habían abierto por el furor de las visitas estadounidenses, los cubanos, para joder. Y está prohibido alojarse ahí. Vuelos regulares o charter solamente a La Habana. Antes iban vuelos a Santiago de Cuba, a otras, en el centro de Cuba iban aviones también, ahora solo a La Habana. Eso es muy importante porque Cuba es enorme y hay poca mala transportación entre una región y otra. Entonces, si tú vives en La Habana, para tú llegar de La Habana a Santiago, que es en el este, La Habana está en el oeste, te puedes tomar en un tren fácil 8 horas en un tren. Entonces, es importante que el avión te llegue más cerca de donde tú vas. Así que eso es para joder, como todo, ¿no? No más transferencias de Western Union, entonces la gente tiene que buscar otros medios para poner el dinero, como las tarjetas de Mi Dinero, comprar la tarjeta, llevársela al cubano allá y ponerle el dinero desde acá. O sea, la gente inventa, pero lo ponen más difícil. Campañas de descrédito que hubo fuertes del programa de médicos, todavía sale de vez en cuando en las noticias, donde ellos alegan que los médicos cubanos que son enviados a otros países, que el gobierno no les paga, que se les queda con el dinero que les pagan y que los son esclavos del gobierno, esos médicos, como si los médicos fueran estúpidos, se fueran a dejar hacer eso y no se quedaran en los países y serían médicos allí. Es como estúpida pero como es propaganda, la propaganda es así. Entonces sí, cuando el gobierno manda médicos cubanos en misiones, sí, el gobierno cubano cobra parte del dinero porque todos los gastos de esos cubanos, de llevarlos al lugar, sí, pero una vez que están allí, ellos reciben su sueldo y ese sueldo es de ellos, para ellos se lo pueden mandar a su familia lo que quieran, pero sí cobran unos costos de enviar esos médicos allá porque hay costos. Y además ellos se educaron por el gobierno cubano. Es una manera de obtener divisas que tiene el país a través de estos médicos cubanos, definitivo. Pero de eso a decir que son esclavos es otra cosa.
también nos permite que se importe a Cuba ningún producto que tenga más del 10% de sus componentes hechos en Estados Unidos. ¿A qué se refiere? Autos, computadoras, todo ese tipo de cosas que se hacen en Estados Unidos, prohíbe que sean llevados a Cuba. Y las grandes ligas, ¿qué es eso? Es las grandes ligas del béisbol, del deporte del béisbol, que es el deporte nacional cubano y también de los Estados Unidos, y que cuando con el presidente Obama habían comenzado a hacer acuerdos y habían hecho juegos amistosos con equipos de las grandes ligas. Eso se acabó todo con Trump. Y bueno, el momento en que Trump impone todo esto es en pandemia. Con todo lo que le estaba pasando a Cuba, le cerró todavía más el cerco a Cuba y lo trajo a una crisis, una nueva crisis. Para el futuro, Cuba pues está pensando en los países que le apoyan, obviamente, que en este momento son China, reciben mucho apoyo de Vietnam, reciben de España, de México, se ven los productos de la India, de Canadá, de Irán, Rusia. Así que, claro, Cuba sigue, para Estados Unidos sigue siendo patrocinador del terrorismo. Ya lo sacó no es un país terrorista, pero es patrocinador del terrorismo, que es la misma cosa al final. Hoy en día ya no se permite, ningún estadounidense puede viajar a Cuba simplemente como turista. Tiene que viajar con alguna de esas excusas, como un artista que va a hacer música, lo que sea, y probarlo, llevar evidencia. Yo fui a una convención a presentar el segundo libro allá en Cuba y tuve que traerles evidencia del programa donde ponía mi nombre, que yo fui a presentar, traje el libro, Tuvieron 2 horas en el aeropuerto con toda esa bobería, cuando yo vivía en Estados Unidos. Sí que Estados Unidos, a través de este bloqueo, sigue controlando la propaganda sobre Cuba, ¿no? Le dicen al mundo miles de cosas y ellos son los que saben, supuestamente, pero la realidad es que es mucha propaganda. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, este mismo año, en marzo, sacó una resolución donde le otorgaba $25 millones para la promoción de la democracia en Cuba, aumentando en un 5% lo que ya le había dado los años anteriores. 25 millones todos los años en lo que ellos llaman promoción de democracia, que no es otra cosa que propaganda ante Cuba. 25 millones solo para la oficina de transmisiones a Cuba, que son Radio Martí y TV Martí, 2 que están en la Florida y que transmiten propaganda constante a los cubanos. Claro, ellos lo ponen para promover tecnologías que fomenten la libertad de Internet. Y también aprobó una resolución denunciando que la contratación de médicos cubanos era parte de lo que ellos llaman tráfico y trabajo forzado, básicamente esclavitud. Y advirtieron que cualquier país o gobierno, o sea, cualquier gobierno u organización internacional que reciba médicos cubanos no obtendrá visa para entrar a Estados Unidos, sus oficiales. Como le digo, cada vez le añaden, es como una vuelta de tuerca, otra vuelta de tuerca y otra vuelta de tuerca. Y no resulta, nada resulta. Dime. Nosotros que tuvimos oculistas cubanos Los trabajando tienen, aquí. ¿no? Yo creo que están todavía, ¿no? Yo eso no sabría decirte. ¿No fuimos penados por el ¿No? problema de la visa? No, y muchos países los han recibido y no pasa nada. Pero esa es la prepotencia de Estados Unidos. Si les da la gana, te lo puedo hacer. Si me da la gana. Si son 2 o 3, un paisito, o son 2 o 3, no. Pero si quisieran joder, por ejemplo, algún país que lo quieren agajar por las partes privadas, le dicen, tú hiciste esto, entonces ahora yo te voy a hacer esto. Es un juego de poder para controlar No, las relaciones de Cuba con el resto del mundo. Simple. Cuando le Claro, conviene. Acoto de no, que Acoto después de que es que, Estados Unidos. ¿cómo? Acoto de que son Estados Unidos. Sí, sí. Más No, nada. con esto de los médicos cubanos, Ujú, los habían rechazado al comienzo de este gobierno, ujú. después lo volvieron a traer. Ah, Yo me operé con médicos cubanos. ujú. En este momento están, Sí. 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 Sí.
pero Pero se habló un lo, tiempo, hubo un lío con eso y la directora sí, sí, renunció, me acuerdo, del Instituto de Ojos ese, o como se llame. Sí, me acuerdo que sí. hubo un lío por Hubo eso. mucho tiempo en el cual no había médicos cubanos acá. Ujú. Y lo sacaron, por ejemplo, la gente lo hace, Bolsonaro lo sacó todo. Yo creo que Lula los ha estado pidiendo ahora y no sé si ya los recibió, Sí, pero creo que Bolsonaro sí, los... que Lula trajo médicos cubanos, sí. Lucía, dime, ¿qué vas a decirnos? Sí, yo lo que tengo entendido, porque tengo una hermana Ujú, que se operó por ujú. supuestamente los médicos cubanos, que los cubanos que están acá son los que se quedaron, que no son contratados por el Ya no gobierno porque están... ya no hacen la operación láser que hacían antes. Los que están Oh, acá hacen una operación tradicional que es mucho mm, más trabajosa de recuperarse para el paciente. Tan mm. es así que mi hermana se operó un ojo y el segundo ojo se lo terminó operando particular, que sale un Ay, disparate. No mm, tiene nada que ver el tratamiento que hacen, que antes era el qué mismo. triste. Qué Ahora triste. el No, tratamiento, sí, es muy No, no, triste. acoto, yo me operé hace un mes Ujú, y no es la operación tradicional, no, no. es ujú, otra cosa. ujú, Eh, láser no se opera, con No. láser no se opera, es ujú. distinta de la que te cobran $3.000. Lo, Acá. eso Sí, sí. y es distinta la Este, recuperación Sí, también. sí. Más no, no, lenta. no, 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 no. Sí. No es la recuperación. Yo me recuperé enseguida. Bueno, irá según el O paciente sea, también. Exacto, claro. ¿Qué caso? lo único que no pude hacer fue hacer un poco de deporte y cosas así, y Ujú, esfuerzos por un mes. ujú, Yo ya. me operé en mayo, ya me dieron de alta hace tiempo. Bueno, Ujú. hay Bueno, que... bárbaro. Daniel, ¿tú querías decir algo? A ver. Un Ajá, comentario. ajá. La reducción de los médicos cubanos no es por un problema político, es un No. problema de lobby de los oculistas uruguayos, de las Sí, tal cual. empresas oculistas uruguayas. Digo, para no mezclar los tantos, Sí, ¿no? es Decir, cierto, Porque perdían, sí. totalmente. claro, es por eso, no es un tema político, es un Sí, pero tema, hay un digo, gobierno de que lobbies permite ese uruguayos. lobby. Pero Hay un al gobierno que permite principio ese también fue lobby. un lobby que tuvo que pararse el gobierno duro con los oculistas uruguayos porque fueron los Sí. primeros que le pusieron la tranca. No simplemente digo porque Sí, sí, otro elemento Eso es importante. cierto, Ujú, eso es muy cierto porque se le paró el negocio, ujú. pero los que uno no puede pagar, Esos digo, son los que lo sufren, claro. o termina ciego no viendo o Mm. no sé. Sí, vamos a hablar después un poquito más de esa misión. Pero sí hubo de parte del gobierno también, que no Yo estaba creo que hubo un muy a chisme favor de algo que la de directora tener denunció. cubanos. Ujú. Bueno, los cubanos, Profesora, dime, dime. mi hermana también fue operada por Sí. los oculistas, los médicos cubanos, y era el método hace más de 10 años. Oh, wow. Y era con el método tradicional que le hacen el corte, no Ajá. se aplicaba láser y bueno, la recuperación tradicional, no muy rápida, pero tampoco quedó Pero, perfecta. pero quedó hasta el Se día de operó hoy. los dos ojos, se operó así. Fíjate, qué bien, qué Y bien. era Sí, bueno, joven, mi hermana. es una de las muchas, después vamos a hablar de las misiones internacionales de Cuba, que es el gran milagro increíble de Cuba, ¿no? Los cubanos siguen saliendo del país, sí. Eso como salen todos los latinoamericanos de todos los países, buscando todo el mundo un futuro mejor. Siempre la grama del vecino se ve más verdecita. No todos los que se van son opositores. Yo tengo amigas cubanas ahí en Uruguay que me dicen, no, yo no tengo ningún problema con el gobierno cubano, el problema es que hay un bloqueo brutal y nosotros no queríamos hacer otras cosas y queremos tener cosas que no las podemos tener. Entonces, bueno, ok, pero no podemos interpretar que todo el que se va es porque es un opositor político. Hay razones reales, fundamentales, o sea, reales para abandonar el país por la crisis. Igual que en mi país, nadie se le ocurriría decir que todos los puertorriqueños que nos hemos ido nos fuimos por problemas políticos. No, es un tema económico también. Pero los números, chequeé, entre el 2000 y el 2016, 604.108 cubanos obtuvieron la residencia permanente en Estados Unidos
y 348.416 la nacionalidad también, o sea que hicieron el proceso completo de la ciudadanía y todo. En el 2016 fueron repatriados, que eso es lo que nunca sale en los periódicos, los que fueron enviados de nuevo a Cuba. En el 2016, 14.000. En el 2017 fue el último número que encontré de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 11.176 repatriados. O sea que eso nunca nos hablan de los que devuelven, porque si digo, si es tan horrible y todo eso, ¿por qué los devuelven entonces? Como le hacen a los haitianos, que ya hablaremos de los haitianos, ¿no? Ay, pobrecitos haitianos, pero devuelvan. Sí, entonces, quería entonces dejar eso ahí un poco, la relación con Estados Unidos ahí, porque la cuadra está más o menos donde estamos. Ahora Biden ha continuado todas las mismas prohibiciones de Trump. Dijo en la campaña que iba a eliminar muchas de las prohibiciones, no eliminó ni siquiera una, y les dio, sigue todo igual, tal cual. Así que le falló totalmente a todos los que votaron por él pensando que iba a haber una mejoría en la relación con Cuba. Creo que le importan más los votos de los exilados de la Florida que nada. Ahora, les quiero explicar cosas interesantes sobre cómo funciona el gobierno de Cuba, ¿verdad? Que todo el mundo tiene mucha curiosidad y se dice muchas cosas. Ay, porque Cuba es una dictadura. Bueno, ustedes van a ver de qué es que se trata. Y lo pueden buscar hasta en Wikipedia. Es una democracia participativa sin partidos. Así es como está definida. Es una democracia donde los cubanos participan mucho más que los estadounidenses, pero por mucho, que los puertorriqueños, y yo diría que hasta que los cubanos, cuando vean todo lo que han hecho, capaz que los cubanos, que los uruguayos, no sé, no estoy muy segura. Por ejemplo, ellos tenían la constitución antigua del 40, que la usaron hasta el 76. En el 76 se creó la Constitución Socialista de Cuba, y esa constitución fue enmendada, o sea, con una nueva constitución más moderna en el 2019. En pocos países han revisado su constitución tan frecuentemente y tan cerca, tan recientemente, ¿no? Porque se dieron cuenta que había unas situaciones que eran nuevas y que había que atenderlas y que la constitución no estaba respondiendo. Ese proceso de la revisión de la constitución tomó más de un año de reuniones desde el nivel de barrio, donde se discutían las distintas partes que se iban a enmendar de la Constitución, se recibían ideas, se hacía discusión y se enviaban las recomendaciones, y luego al nivel municipal, eso pasó a los niveles de las regiones y eventualmente hasta el nivel de la Asamblea de Poder Popular. El Estado es socialista desde el año 1976, formalmente la Constitución lo decreta Estado socialista, y tiene un parlamento de una sola cámara, no tiene dos cámaras como Uruguay o como Estados Unidos o Puerto Rico. Mucha gente le joroba mucho el sin partidos, pero vamos a hablar de por qué es que es sin partidos, ¿no? Porque ellos han decidido que les funciona mejor así. Esta Asamblea Nacional de Poder Popular, que existe desde el 76, es el órgano supremo de poder del Estado. No es el presidente el órgano supremo, es la Asamblea Nacional de Poder Popular. Ahí es que se escogen todos los miembros de todos los órganos ejecutivos, los judiciales y todas las instancias de jueces a nivel superior. Los diputados no son propuestos por el Partido Comunista, no tienen que ser comunistas. El Partido Comunista tiene su propia organización paralela, no es el Estado, no es el Partido Comunista. Son dos cosas diferentes. Hay muchos diputados que no son ni nunca han sido del Partido Comunista, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Sí se proponen candidatos a la Asamblea de Poder Popular en las asambleas municipales. A nivel de municipio comienzan a proponer candidatos que escogen a los próximos y así. Ya mismo les muestro en un diagramita. Esos diputados que van a la Asamblea Nacional no le rinden cuentas al Partido Comunista, no tienen nada que ver con el Partido Comunista, a menos que sean miembros en su carácter personal. Les rinden cuentas a los electores y, por supuesto, a la Asamblea del Poder Popular del municipio que los escogió. El partido único
que le critican mucho. No es el único país que ha tenido partido único. Si ustedes se acuerdan, México por muchos años tuvo gobiernos de partido único, que era el PRI, y era el único partido. Y había más de un candidato, pero todos los candidatos eran del PRI. Pues así es como funciona acá. Hay varios candidatos, pero todos son, los candidatos son, ni siquiera son del partido en este caso. Los candidatos son de las comunidades. El partido es un organismo diferente a la Asamblea de Poder Popular. El partido único, según los cubanos, en las circunstancias en que están, en el acoso que viven con el bloqueo, les ayuda a crear unidad. Porque si hubiera otro partido, imagínense la guerra entre partidos, ya sabemos, la grieta, todas esas cosas que ocurren entre partidos. Y además les economiza el gasto de las campañas. Porque se hace campaña, pero ya les voy a mostrar cómo se hace campaña. Es sin gastos. No hay anuncios en los periódicos, no hay anuncios en la televisión ni en la radio. Ya les voy a mostrar cómo se hace la campaña. No tiene nada que ver con las campañas que nosotros conocemos, ¿no? El derecho al voto se obtiene a los 16 años. Los niños comienzan, los jovencitos votan desde los 16 años. Y no hay elecciones generales, sino elecciones para los delegados de esa Asamblea Municipal del Poder Popular. En la elección del 2023, que fue la más reciente, hubo una participación de 75.8%. No es obligatorio votar. Vota el que quiere, pero un 75% es bastante alto. Porque si se fijan, les puse acá en Puerto Rico, la última elección del 2020 participó solo un 55% de los que podían votar y el promedio de América Latina es de 60%. Así que tiene un promedio bastante alto. Estados Unidos tiene un promedio de 55 por ahí también, igual que Puerto Rico. Así que la gente vota porque quiere y van y votan bastante. El voto es voluntario, entonces es directo, se vota directamente por los delegados, es secreto, se oculta y se ganan por mayoría simple, de 51%, los que tengan 51% de los votos para cada posición, o 51% o más. Ninguno de los candidatos puede ser designado, propuesto o promovido por el Partido Comunista. El Partido Comunista no puede intervenir en nada para la selección de los candidatos. Ser miembro del Partido Comunista es como ser miembro de un club especial, que al final se mandan una mala porque tienen que trabajar más que los demás, le exigen ser más responsables que los demás, así que al final es un privilegio que cuesta. Como les decía, todo el mundo, los cubanos tienen derecho a votar y a ser elegido diputado a nivel provincial a los 16 y miembro de la Asamblea Nacional a los 18 años. Las papeletas, que ya les voy a mostrar fotos, cuando se entregan las papeletas, se meten en la cajita, esas cajitas son custodiadas en cada elección por estudiantes de la escuela media y escuela secundaria, para que estén ahí. Ellos son los que protegen esos votos y la limpieza de la votación. Y el recuento de los votos se hace públicamente en centros electorales donde cualquier persona puede entrar y mirar. Así que es muy abierto el proceso, lo hacen precisamente porque saben que van a decir que las elecciones, que son bla, 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 que la gente los obligan a votar y toda esa cosa que no pasa. Esta es la organización del Partido Comunista, que no tiene que ver nada con la Asamblea del Poder Popular, como les dije. Se organizan como cualquier partido político desde los núcleos de militantes a nivel municipal y van hasta nivel provincial, y de nivel provincial hay un partido comunista a nivel nacional. ¿Okay? Ese es el Partido Comunista. Aquí lo ven desde otro punto de vista. Dentro del partido mismo, el partido tiene un congreso, tiene un comité central, tiene un buró político, una comisión de buró político y un secretariado, que es el que atiende los asuntos de siempre, de todos los días. Para ser aceptado, para entrar al Partido Comunista, se entra por invitación o por recomendación de un miembro. O sea, se le invita a la persona o al general, o alguien dice, puedo invitar a fulano, me parece que va a ser un buen miembro del partido, y así lo invitan. Tiene que pasar todo un año de aprendizaje y de evaluación de sus compañeros para ver si tiene la ética, porque hay unos altos expectativas éticas de un miembro del Partido Comunista, como suele pasar con los partidos comunistas. Fíjense que en un país que tiene 11.4 millones de habitantes, el Partido Comunista tiene solo 800.000 miembros.
Así que es una, como digamos, una organización que inspira a los participantes a pensar en un futuro para Cuba, todo ese tipo de cosas, pero no es algo que obliguen a la gente a ser del Partido Comunista, porque no. En términos del Estado, es poco complicado. Ahí encontré, no sé cuál usar porque los dos son complicados. Creo que el de la derecha se ve más simple. ¿Cómo es la estructura del Estado? Allá hay intendentes, como también acá, ¿verdad? A nivel municipal le llaman los intendentes, a los que gobiernan los municipios. Están los gobiernos provinciales, que son gobernados por un gobernador con consejo provincial. Luego está el nivel ya ejecutivo del Estado, que tiene un consejo de ministros, ¿verdad? Y que tiene también Tribunal Supremo Popular, le llaman, un consejo de Estado, que son los jefes de las distintas dependencias del Estado, y el gran poder, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el poder supremo. Ahora, si se fijan, de la Asamblea Nacional del Poder Popular para la derecha sale el presidente, porque la Asamblea escoge entre sus miembros al que será presidente. La gente entonces no vota por el presidente, la gente vota por los que van a ser sus representantes ante esa Asamblea Nacional a través de la Asamblea Provincial, que escoge a los miembros que van a ir a la Asamblea Nacional, y ellos son los que seleccionan al presidente de la República. En ese sentido es como Inglaterra, que el primer ministro de Inglaterra, el pueblo no lo vota, lo vota el partido que tenga mayoría en el Parlamento. Ese es el que escoge a su primer ministro, y por eso es que lo puede cambiar a mitad de camino sin que haya elección, porque si le pierde la confianza, como pasó con Boris Johnson, pues le dicen chao y escogen a otro, y pueden cambiar en un periodo entre elecciones, pueden cambiar varias veces de primer ministro. Lo mismo puede pasar en Cuba con el presidente de la República, porque lo que cambia con las elecciones son los miembros de la Asamblea Nacional de Poder Popular. ¿Ok? Si me siguen más o menos, estoy diciendo lo más simple posible porque tiene muchas cosas. Fíjense que dentro del Consejo de Ministros se sale hacia la derecha y hay un primer ministro también. Está el presidente de la República, que tiene el jefe de Estado, pero está el primer ministro, que es el jefe de gobierno, que es el que organiza los temas del gobierno, que también en Inglaterra el rey Carlos es el jefe de Estado, pero el muchacho que tiene que se me olvida el nombre, el hindú, ese es el que es el primer ministro ahora mismo. O sea que están las dos posiciones y los dos tienen que comunicarse, por supuesto, porque uno atiende el gobierno y el otro temas de Estado, que es un sistema distinto. Aquí lo ven bien sencillito, como lo más sencillo que lo pude poner, que va desde lo que ellos le llaman los delegados de las villas, vecindarios, circunscripciones, luego ahí va al nivel municipal, de ahí va al nivel provincial y de ahí va la Asamblea Nacional. Esa asamblea tiene 470 diputados y esos son los que toman las decisiones principales del país. Uno de ellos es este joven que ven a la derecha, que mira a ver si alguien me adivina quién es ese, por si no lo he dicho. Si alguien los reconoce, porque eres grande. Nadie sabe. Elian. Lo dijiste el otro día, Elian González. Este es Elian. Este es Elian, el niño rescatado, tiene 30 años, es ingeniero industrial y es el diputado más famoso de la Asamblea Nacional Cubana. Elian González. Ahí está. Y Cuba tiene su constitución, como les dije, la nueva, fue aprobada en el 2019 o sea, esa asamblea es la que presenta leyes, proyectos de leyes, y también el presidente puede tener decretos presidenciales, como pasa en casi todos los países. El Consejo de Ministros puede también presentar decretos y otros ministerios y organismos tienen resoluciones. O sea que los poderes están divididos en distintos lugares. Nada que ver con una dictadura ni nada que ver con eso. Y ahí ven cómo así es como se hace la campaña electoral, desde el nivel de municipio. Miren los papeles, aburridísimo. Si a uno le interesa saber quiénes son, uno lee ese papel. Ahí ven 3 candidatos, les puse acá de 3 candidatos que van en esa municipalidad y que cada uno tiene ahí su hoja de vida. Y cada uno presenta por qué él cree que él debe ser la persona que va a ser escogida. Por tanto, el gasto es mínimo porque es la impresión de estos papeles que se ponen en las bodegas, se ponen en los lugares de las escuelas, los lugares que la gente frecuenta para que todo el mundo pueda leer
Y eso yo sé que lo hacen en Uruguay porque yo los he visto en mi vecindario. Han escogido los concejales, creo que son los que escogen así, y los pegan así con su historia de vida. Yo los he leído allí en la parada del bus. Así que esa es la idea. Está prohibido que ningún candidato haga campaña por su cuenta. No se pueden hacer fiestitas para sacar dinero, nada de eso. El Estado imprime las hojitas, las pone y chao. Hasta ahí llegó la propaganda que se va a hacer. Eso se pone. También sí pueden visitar los 3 candidatos, se coordina que los 3, 5, lo que sean, se reúnan en distintos centros de trabajo, estudiantiles, cooperativas agrícolas y hacer como tipo pregunta y respuesta para que la gente los conozca mejor. Pero nada de televisión, radio, nada de eso. Es muy bajo costo. Y ese es el día de las elecciones. Ahí pueden ver cómo es. Hay unas cajitas, ¿verdad? Donde la gente deposita el voto, como en casi todo el mundo. Y ahí ven los niños, puede ser casi siempre escuela intermedia o escuela superior. Los que ven con el pantalón rojo son de escuela media y los que ven con el pantalón como mostaza, esos son los ya de escuela superior. Se llama así. Y bueno, ahí los ven la gente en los centros de votación, como en todas partes. Hay una lista, tienes que estar registrado, como en todas partes. ¿Cuándo son electos? Pues la cantidad de gente que son electas, hay 14.000 delegados en las asambleas municipales, 1.269 a nivel provincial y los 470 a nivel nacional. Los mandatos son a 5 años y a los 5 años pues, se hacen elecciones y se escogen otras personas para que se incorporen a estas delegaciones. Así que es muy... ¿Pueden ser reelegidos? Sí, claro, sí, sí. Todas las veces que los reeligen. Hoy en día el presidente Miguel Díaz-Canel es un ingeniero eléctrico que tiene 63 años. Él ya había sido presidente del Consejo de Estado, fue presidente del Consejo de Ministros, fue presidente de la República también en 2019 y también es primer secretario del PCC, fue en el 2021. O sea que ellos tienen distintas posturas y posiciones. Nunca fue comandante en jefe de Fuerzas Armadas porque él no es militar. Eso lo hacía Fidel y lo hacía Raúl porque ellos eran militares, pero él no. Y él no preside la Asamblea Nacional de Poder Popular. Esa la preside el presidente, que no me acuerdo el nombre ahora, pero él es el presidente solamente del Consejo de Estado y del país, o sea, así se le llama. La próxima elección será en el 2028 y ahí se verá si se reelige o no, o qué pasa con eso. Pero ese es el presidente ahora. Entonces, voy un poquito con este y por ahí lo vamos a ir quedando después. Otro tema que se ataca mucho a Cuba es el tema de los derechos humanos. Bueno, todos los países tienen su tierrita, ¿verdad? En términos de derechos humanos, pero Cuba es particularmente atacado por mucha propaganda sobre el tema. Esto es del libro que yo les comento mucho de Conversation with Cuba, porque esta persona habló con cubanos comunes y eso fue una entrevista que le hicieron a un joven cubano en el 98 y él dice: puede que en Cuba no tengamos igualdad total, pero no tenemos ni muy ricos ni muy pobres e intentamos cuidarnos los unos a los otros. No solo la familia y los amigos, sino también los vecinos, a todos. Eso me hace sentir muy orgulloso de ser cubano. Ahora veo por qué son importantes los resultados de la revolución. Luego él sigue explicando, dice que los beneficios de salud, educación, alimentación, vivienda del Estado, dijo él, crean una sociedad mejor, haciendo posible una vida libre de la tensión, de la acumulación que endurece y enfría a las personas, las disminuye como individuos y les roba sus mejores cualidades humanas. Y al final dijo que él apreciaba la vida cubana por lo que ofrecía, no por lo que le faltaba, por lo que le había dado al pueblo, no por lo que ya no podía proporcionar. Y sí, en esa época, en los 90, que estaban en un proceso bien duro, que fue después que se disolvió la Unión Soviética, la gente estaba muy agradecida de tener toda la asegurada salud, educación, alimentación, vivienda por parte del gobierno cubano. Claro, vamos a ver después cómo la apertura de Cuba ha traído unos problemas que han cambiado mucho de la visión que tienen los jóvenes cubanos de lo que debe ser el gobierno. En Cuba, la Constitución garantiza la libertad de expresión, pero establece claramente que es en consonancia con los objetivos de la sociedad socialista. Y dice que la creación artística está permitida siempre que su contenido no sea contrario a la revolución. Eso se le ha criticado muchísimo. Pero si ustedes se ponen a ver, bueno, yo creo que todos los gobiernos es implícito que cuando se ataca al Estado,
el Estado se defiende de los individuos que ataquen al Estado, ¿no? Claro, en Estados Unidos la libertad de expresión tampoco es absoluta. Y lo dice claramente, siempre y cuando no afecte la moral, lo dice así mismo la Constitución de Estados Unidos. Entonces, la libertad de expresión nunca es absoluta. Claro, aquí está claro que tiene que ir en consonancia con la sociedad socialista, que es la sociedad cubana, por la Constitución. Habría que cambiar la Constitución y entonces no serían socialistas. Y eso es algo que siempre se va a usar en contra de ellos. Ellos lo defienden porque te dicen estamos bajo ataque, o sea, como sociedad socialista. Y entonces está todo ese lío. Así que por eso, por ahí viene parte de las críticas. Cada cual piensa lo que crea, si es bueno o malo, pero lo que quiero que entiendan es que es así y es claro, está claro para el cubano, está escrito en la Constitución. Tienen ciertamente, a pesar de que no la tuvieron en un momento, en los años 80, cuando estaba lo del SIDA y todo eso, la tolerancia contra las personas de la comunidad LGBTQ no fue la mejor y Fidel luego pidió excusa y dijo que se equivocaron. Pero hoy en día, desde el 2008, Cuba ofrece cirugía de cambio de sexo a cualquier cubano que la pida sin costo alguno. Y recién, el nuevo Código de Familia que se aprobó en el 2021 permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que ya se ajustaron en eso, se actualizaron. El tema otro que se les critica es los que huyen, ¿verdad? Siempre se dice que huyen de Cuba. Los puertorriqueños nunca dicen que estamos huyendo de Puerto Rico. Y estamos huyendo de Puerto Rico. O sea, todo esto se manipula mucho. Para que tengan un número, el último número que encontré, que pude encontrar fidedigno, fue de 2005. Es viejo. Pero en ese año habían recogido, entrando legalmente a Estados Unidos, recogidos en alta mar, fíjense que fueron muchos más dominicanos y haitianos que cubanos, pero nunca nos lo dicen. Nos hacen ver que son todos cubanos, todos son los cubanos, cuando en realidad hay otras nacionalidades que están ahí y que no pueden atribuírselo a la política porque son países capitalistas. Entonces, no, esos son refugiados económicos. Los cubanos también, más que ellos todavía porque tienen un bloqueo brutal, ¿no? Y fíjense que entre 2005 y 2009, miren la cantidad, busqué el dato, de puertorriqueños que abandonaron Puerto Rico. Yo fui una de ellos. 300,000 puertorriqueños en un periodo de 4 años. Eso no salió nunca en las noticias, nadie dijo que había un éxodo, nadie en el mundo se enteró. De 3.6 millones, 300,000 es un montón de gente. Ese periodo, los cubanos no llegaron ni cerquita de los que salieron de Cuba, pero la propaganda, no, tremendo. Ahora, ciertamente, entre el 2020 y 2024, sí, después de la pandemia, hay una nueva crisis que surgió de la pandemia y se cuentan 400,000 cubanos que salieron de Cuba, pero de 11 millones. Todavía el éxodo de los puertorriqueños es más dramático. 300,000 de 3.6 millones es mucho más dramático que 400,000 de 11. Y sin embargo, de los éxodos de los puertorriqueños, nadie habla. Y de los cubanos sí. Entonces, ahí ya ustedes ven que hay otros intereses envueltos para tratar de sacar provecho y atacar a Cuba, ¿no? Que no es que es cierto que se está yendo la gente, nadie dice que no se está yendo, es que hay otras razones también. Cuba es miembro fundador del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue en el 2010. Es uno de los países con más alto índice de derechos humanos en el continente americano y es miembro en pleno derecho de la ONU. Cuando Estados Unidos ha perdido derechos dentro de la ONU, siempre tiene el de veto, pero como no paga sus deudas, le debe dinero a la ONU, ha perdido derechos en la ONU. Cuba está al día en sus pagos a la ONU. Busqué esta lista de los índices de derechos humanos entre 2023 y 2024 y ahí pueden ver, les puse algunos países nada más, pero Cuba está por encima de Estados Unidos, está en el 85, Uruguay también, ¿okay? Y bueno, ahí pueden ver los distintos países. Digo, al revés, está por encima, Uruguay está después de Estados Unidos, pero muy por encima de Cuba, pero miren Dominicana y Cuba que sé que están. Y hay unas retas y de países que los que nadie dice que tienen problemas de derechos humanos y que están por debajo. Así que esto es todo manipuladito. El bloqueo es el dolor de Cuba, es una afrenta diaria, es una violación de derechos humanos. La ONU lo ha dicho.
que es la violación colectiva de derechos humanos de mayor duración en la historia de Latinoamérica, porque son demasiados años de ataque constante a este país. Y eso nadie lo quiere decir tampoco. También se habla mucho de que en Cuba, que la violencia que se usa para reprimir a los disidentes, bla, bla, bla. En realidad, la violencia es lo menos que se usa para reprimir manifestaciones. Hubo recientemente un evento, espérate, ahí está, ups, ajá, porque salió esto, hay algo que debía estar aquí que no está, pero bueno, las protestas del 11 de julio de 2021, fue en el 2021 y parece que fueran ayer porque los repiten y los repiten tanto que parece que fue ayer, y fue en el 2021, que fueron unas manifestaciones de unos cuantos miles, ¿sí? Fueron distintos 2 o 3 lugares, duró menos de un día, saquearon tiendas del gobierno, las saquearon todos los cigarros y todo se los sacaron, los rones y todo. Ahí pueden ver fotos de los coches de personas privadas y coches de policía volcados, dañados, ataques entre cubanos, se atacaban, ahí los ven a palo limpio entre ellos. Y todo eso se viralizó porque se transmitió en las redes sociales. Pero este tipo de protestas ocurren muchas veces en montones de países, en Europa, en Latinoamérica, en África, en Asia, en Estados Unidos, y nadie dice nada. Pero como pasó una vez en Cuba por menos de un día, entonces, va a caer el gobierno. Miren cómo iban esos jóvenes con los palos a caerse a tu vaso limpio uno contra otro. Así que fue un desbarajuste que fue convocado por las redes sociales. El gobierno cubano dice que fue convocado por redes sociales de los exilados cubanos en la Florida, ¿verdad? Agitando. Y yo no sé exactamente, hay varios documentales sobre esto que los pueden ver, pero sí, eso fue un evento. Es un evento que pasó. La policía sí reprimió porque estaban atacando las propiedades del Estado y atacándose unos a otros. Hubo gases lacrimógenos, disparos al aire. La policía usa esos tubos que usan que parecen macanas, pero son tubos de plástico, y hubo 20 personas detenidas. Eso es todo. Fuera de Cuba dijeron que habían arrestado a niños y no sé cuánto. Después sacaron que fotos que publicaron los periódicos de Washington Post y Wall Street Journal eran fotos tomadas en la Florida, de gente, de cubanos en la Florida. Otras que eran de unas cosas de otros países que las pusieron ahí, que manipularon la fotografía. Hoy en día tenemos ese lío, que no sabemos, las fotografías tampoco podemos confiar mucho, pero este es lo que se informó oficialmente que había ocurrido ese día. A los pocos días se organizó, que ya fue cuando fue, el 11 de julio, el 17 de julio, los que apoyan al gobierno cubano hicieron una contraprotesta con 100,000 personas que se reunieron en el Parque de la Revolución, la Plaza de la Revolución, que ahí pueden ver, todo era en apoyo entonces al gobierno cubano. Así que se hizo una contraprotesta también. Sobre esto, Isadora Tatlin, que yo les he mencionado a esta mujer, es una estadounidense que vivió en Cuba, y le preguntaron allí en Cuba si era cierto que en Estados Unidos la gente puede hacer lo que quiera. Y ella dijo, no hay los controles que hay aquí, pero tampoco hay la red de seguridad social que hay aquí. En Estados Unidos eres libre de triunfar, pero también de fracasar. O sea, él es libre de hacerte rico explotando a otra gente si te da la gana o lo que sea, pero también de vivir en las calles para siempre porque no tienes para pagar tu vivienda y nadie te va a ayudar. Eso es lo que ella está diciendo. O sea, hay una red de seguridad social, igual que la hay en Uruguay también, que sí, o sea, no es libertad total porque el Estado tiene que cuidar también, ¿no? Hay unas condiciones que son inaceptables para la vida humana y que los estados garantizan que sus habitantes no vivan en condiciones infrahumanas también. ¿Qué mantiene el apoyo al gobierno de Cuba? A pesar de la presión del bloqueo, de las escaseces, de todo lo que pasa, todo lo que no hay en Cuba. Número uno, el nacionalismo cubano. Los cubanos son intensamente nacionalistas, protegen su país, su revolución. Ellos no van a permitir fácilmente que venga a Estados Unidos y se meta allí y haga lo que le dé la gana. Incluso cuando el presidente Obama se empezó a hablar de que van a traer, obvio, un McDonald's ya enseguida, van a traer un McDonald's y no sé cuánto. Y mi esposa le preguntó a nuestra amiga allá, y dice, ¿y usted le tiene miedo a eso? Le dice, ningún miedo, nosotros no vamos a permitir eso.
Nosotros no vamos a permitir eso. Nosotros, ¿tú sabes lo que nosotros hemos pasado en este país para venir ahora a servírselo en bandejita de plata? No, eso no va a pasar. O sea, ellos son muy nacionalistas, muy militantes, y ellos saben que las cosas no están bien, pero no se la van a poner fácil a Estados Unidos y sobre todo a los exilados de Miami que tanto daño les ha hecho a ellos. Interesante también cuando gente de Miami visita, no son odiados ni nada, pueden entrar y se le dan la ciudadanía inmediatamente si son cubanos, o sea, si son nacidos en Cuba, son cubanos, ¿no? Y si se la transmitieron a sus hijos, pues sus hijos también. Y hay muchos viajes turísticos que se hacen del retorno a Cuba, de estos que nunca han ido a Cuba, que son tercera generación o cuarta generación, que van a Cuba a descubrir sus raíces, a descubrir la música, el arte, a visitar la tierra de sus padres, y se cuentan historias muy emotivas, porque ellos tienen una imagen que le metieron en la cabecita a sus familiares, ¿no? Y se sorprenden de la riqueza cultural y de sentirse en casa, ¿no? En Cuba, para su propia sorpresa. Así que eso ahí está. Y bueno, la clase que viene, ahí empezamos con de la solidaridad internacional, y vamos a hablar un poquito de la vida diaria de los cubanos. Tengo muchas fotos para mostrarles de las escuelas, de cómo se disfrutan las cosas allá, en las plazas, qué se ve en una plaza, y qué hacen los cubanos para entretenerse, ¿verdad? Porque con tanta privación económica, pues tienen que ser bien creativos. Tienen suerte que tienen playas, las playas son gratis, y van a ver cosas que a nosotros no lo podíamos creer. Hay algunos videitos que pudimos hacer de niños jugando fútbol. Se están jugando fútbol, como en Uruguay, pero con bolas hechas por los niños. Ellos hacen la pelota con papel y goma, y no sé si le meterán alguna piedra adentro, qué hacen para que tenga peso, pero los vimos jugando de noche en la calle, jugando fútbol. Juegan béisbol con un palo de escoba y piedra, una piedra, ¿ok? Y se tiran y le tiran la piedra, y por eso son buenos beisbolistas, porque ni siquiera tienen guantes, no tienen bola, hacen la bola con piedra. Es increíble las cosas. Ellos le llaman a eso, lo voy a decir en español cubano, resolver. Ellos saben resolver, ellos hablan así. Y ellos todo inventan y resuelven. Es increíble. Es un pueblo que, bueno, algunos de ustedes yo sé que han ido de vacaciones, no sé si han ido a meterse en las comunidades y ver la gente, pero es una inspiración, es una inspiración. Nosotros, ya van a ver todos los videitos chulos que pude, de los barrenderos, bailan y ponen música y bailan y barren. Y no sabía que estábamos filmando, nosotros lo filmamos y el tipo ahí estuvo un rato hasta que terminó la calle bailando. Es como, no sé, a mí me inyecta una energía brutal estar allí y compartir con gente así. Y bueno, pero ahora podemos hablar de, no sé, preguntas, dudas, me pueden preguntar de allá, de aquí, porque estoy aquí, si quieres saber algo, lo que quieran. Dejan como yo saco aquí, los puedo ver a todos, déjame ver. Estaba sintiendo de que ahora han prohibido que entren medicamentos y comida, o sea, no le pueden mandar nada a Cuba. No, de Estados Unidos, tú quieres decir. Ah, no, yo Cuba sí le No. permite, pero lo está controlando la cantidad de cosas, porque el gobierno quiere agarrar esos medicamentos para los hospitales, ¿viste? Porque mucha gente le enviamos a mi vecina, ¿no? A mi amiga, le mando los medicamentos, pero el gobierno necesita medicamentos para los hospitales. Claro. Entonces sí están un poquito más jodiditos con eso, tratando de capturar muchas de las cosas que se están enviando y que el Estado necesita, ¿no? Que al final Claro, le pero llegue. que no le... ¿Qué? No, te decía que no le pueden comprar a Estados Unidos medicamentos Okay. ni comida. Sí, ahora con Trump no, otra vez no. Con Pero Biden. ahí con Biden. Biden dejó lo mismo de Trump, no cambió nada. Eso, pues tú sabes. Y eso es que va en contra de los mismos Estados. Estados Unidos está jalado por dos lados. Tú tienes la comunidad de los exilados en la Florida, que son importantes porque estamos hablando de, creo que son 29 votos electorales para
de 100, para ganar se necesitan 170. Entonces, esos 29 cuentan, esos votitos de Florida, y hacen mucha presión. Pero tienes por el otro lado los productores de distintos productos que están locos por venderle a los cubanos. O sea, a los cubanos les encanta el arroz de grano largo, que es el arroz del sur de los Estados Unidos, y están locos por comprar y muchas otras cosas que comprarían, equipos electrónicos, pero no pueden por este tipo de embargo. Entonces, eso ahí pierden apoyo y hay lobbying tratando de conseguir que sí se abran esas instancias. Así que ese gobierno está siempre entre esas dos fuerzas, los que quieren hacer negocio con Cuba y hacer dinero, y los que quieren joder el gobierno de Cuba porque creen que milagrosamente ahora lo que no ha pasado en 80 años va a venir a pasar. Totalmente. Ahora que tiene más amigos China firmó un buen convenio con el gobierno cubano. Claro, ahora tiene más amigos que nunca Cuba. Tiene En ayuda en infraestructuras y cosas por el estilo. Ahora mismo las laptops, tipo así como las que ustedes tienen de los nenes, esas, ¿cómo le llaman? Las tablets. Cuba, China hizo una fábrica de tablets y la estableció allá en Cuba y entrenó a la gente, y los cubanos están haciendo sus propias tablets con la tecnología china. Entonces eso fue un empuje tremendo para el acceso al Internet, para la educación, para actualizar, porque estaba pasando que los cubanos que salían estaban re atrasados, no sabían usar una computadora. Entonces tienen mucho conocimiento, pero cuando van a los trabajos parecen nenes chiquitos que no saben usar una computadora. Entonces eso lo están trabajando ahora. Lo mismo en inglés, dando inglés en las escuelas desde chiquitos, que las tuvieron mucho. Ahora con el Internet pueden dar clases, conseguir maestros de otros países. Antes tenía que estar el maestro de inglés allí en persona en el salón. Y ha estado, tú sabes, Cuba sí no se para, Cuba no para. Bueno, y vamos a hablar de lo del COVID también, y la maravillosa demostración que hizo Cuba en el COVID, ¿no? Que dejó a todo el mundo boquiabierto. Es increíble que con tan pocos recursos, claro, tiene amigos, hasta de Uruguay mandamos jeringas para Cuba, mandaron de Argentina, mandaron de México, mandaron aviones llenos de jeringas, porque ellos tenían la vacuna, pero no tenían jeringas. Entonces me mandaron todas esas jeringas, y los sindicatos. En Uruguay fue el PIT-CNT que organizó esa recogida. Y se mandaron muchas, y eso es con eso es que cuenta Cuba, con la solidaridad. De eso es que vive Cuba. De los países. Por eso es que ayuda siempre, porque recibe. Y hubo un tiempo que a los cubanos no les gustó mucho, y que vamos a hablar de cuando la solidaridad era militar, ¿verdad? Porque estaba la influencia del Che muy fuerte y mandaron soldados a Angola, pero fueron muy importantes y definitivos para resolver el problema, para poder detener a Sudáfrica, ¿no? Sí. Y Namibia. Exacto. Le debe en parte su independencia a los cubanos, ¿sí? Y de hecho, cuando Mandela fue liberado, el primer país que él visitó fue a Cuba para dar gracias. Así que son cosas que los países que tienen respeto, ¿verdad? Y agradecimiento por Cuba están ahí cuando Cuba ha necesitado. Así que de eso es que viven. México ha sido constante. México, que está ahí entre Estados Unidos y México, firme. Distintos presidentes ayudando. Cuando yo fui a Cuba, que fuimos ilegal, que les dije, nosotros fuimos a México, y en México nos poncharon el pasaporte como si hubiéramos estado en México. En Cuba no nos ponchan. Nosotros las veces que yo he ido con pasaporte estadounidense, no nos ponchan el pasaporte. Te ponen un papel. Creo que muchas de las cosas que no pueden venir por Estados Unidos vienen por México, ¿no? Cierto. Exacto. Las computadoras, claro, está más cara porque en México la tiene que comprar, y entonces, obvio, alguien gana dinero. Por eso es que se les hace más complicado. Ahora China les ha resuelto un montón, porque con la tecnología china han podido actualizarse. Eso no lo habían podido lograr porque era limitado todo el acceso. Pero como México nos ponchaba los pasaportes, y cuando salimos, México ponchó de nuevo. Claro, cuando llegamos a Puerto Rico nos abrieron los equipajes y todas las monedas cubanas estaban en las carteras, que nos sobraron. Y decían, y estas monedas nos las regalaron. Mi papá nos había explicado cómo contestar, y estaban los abogados esperando. No, nos las regalaron. Y esto nos lo regalaron. Y estas camisas que dicen Cuba me las regalaron. Y todas me lo regalaron en México. Me lo regalaron en México y todo.
pero igual, no engañamos a nadie. Y pasó un tiempo, nos retuvieron todo. La gente, me acuerdo como ahora, la gente traía el Habana Club, que no se puede vender en Estados Unidos, y la gente, como te lo iban a quitar, se lo empezaron a beber así, pum, 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 ahí delante de los oficiales de aduana. Lo tiraban en las macetas, los abrían en las macetas, en el baño, los abrían en las botellas, porque dijeron, estos sinvergüenzas se van a beber este ron, así que no se lo vamos a dar. Y así, mi papá hizo una guerra para que le dejaran los habanos. Le dijo, esto es, ¿cómo fue que le dijo? Esto degrada, eso se degrada, me lo tienen que dejar pasar. Y los abogados lograron que le pasaran los tabacos cubanos. Y fue una locura. Nos tuvieron mi familia, que era mi papá, mi hermano y yo, 4 horas revisando todo. Abrían todo y nos sacaron todito. Pero como al año y pico vino un abogado a mi casa, uno de los abogados, y le dijo a mi papá, el gobierno cubano está dispuesto a devolverte todo, los libros, los discos, todo, si firmas un documento diciendo que estuviste en Cuba. Y yo le dijo, no, que se queden con todo. Y ya. Y ahí quedó todo, perdimos todo. Porque no se sabe después qué hacen con ese papelito donde tú dices que fuiste a Cuba. Así que mi papá dijo, Estados Unidos. Y Estados Unidos nos exigía, el gobierno, el Tribunal Federal nos exigía firmar, a mí no, pues yo era menor, a mi papá y mi hermana, que firmaran que estuvieron en Cuba y le devolvían todo. Mi papá, mi hijo, le pregunta al abogado, yo te recomiendo que te olvides de los libros Y sí. Y lo dejó todo ahí. Pero es una prohibición real, o sea, y cuando yo fui con Mike, y yo, ay Dios, y como quiera que íbamos a ir, no sé, oye, que es que lo que son obedientes los gringos. Y fuimos a Canadá, primera vez fuimos ilegal. Y yo, Mike, vamos a Canadá y salimos de Canadá, volvemos a Canadá y estuvimos en Canadá. Yo hice este truco antes. Oye, pero cuando fuimos a ir a la frontera de Canadá en el auto, Mike me dice, Iván, si me preguntan si estuve en Cuba, voy a decir que sí. Yo, ay, no, este hombre no entiende. No se entiende mucho esa contradicción de Canadá, ¿no? Canadá no tiene ningún problema. Hay muchos cubanos viviendo en Canadá, de hecho, y ellos hacen vacaciones ahí todo. Ese es su resort de vacaciones en Cuba. Sí, incluso creo que son dueños de los hoteles, muchos hoteles de hoteles. Varaderos son dueños ellos. Montones, ¿no? son codueños. Lo que pasa es que el Estado cubano, cuando hacen estos hoteles privados, siempre mantiene el 51% de las acciones. Son codueños con el gobierno cubano, pero hacen su dinero. O sea, el gobierno cubano, la cosa es que no pueden ser dueños de propiedad extranjeros en Cuba. Entonces, lo hacen en conjunto, o con un cubano privado o con el gobierno, depende de la magnitud del proyecto. Pero nosotros en la frontera se imaginarán. Y me puso, pero Ligia, es que estás quemada del sol. Y yo, ¿y qué importa? Hay camas solares. Por favor, no seas tonto. Y por suerte, el tipo no preguntó. No preguntó exactamente si habíamos estado en Cuba. Pero yo tenía una historia tan buena y no me la iba a dejar hacer. Y yo decía, ay, qué mal. Pero pasamos. Y de ahí ya no tuvimos que mentir más porque después fui yo sola, fui legal. Y luego fuimos con el pasaporte de uruguayo, que para eso sí nos pudimos ir. Entonces, para eso nos sirvió. Esa vez no nos pidieron el de Estados Unidos, no sé por qué. Esas cosas locas que pasan. Pero sí, es para los estadounidenses, no pueden, es legal. Y tenemos un amigo que se fue a Cuba, se enamoró y se quedó, y es cubano, es americano. Entonces, él está recibiendo el seguro social, no lo puede recibir allá. Entonces, él lo que hace es que unos amigos se lo colectan y él va 2 veces al año a Estados Unidos y va a través de Canadá, hace todo el periplo para recoger su dinero y lo trae. Y entonces así que hace. Hay que hacer lo que hay que hacer. Pero tengo amigos puertorriqueños que tienen aviones privados y van. Buen fin de semana. Sí, chao. Bueno, yo también me voy. Chao. Aquí cayó un aguacero mientras yo estaba, no sé si oyeron un escándalo de aguacero que hubo, pero ya acampó. Allá sé que está lloviendo también, ¿verdad? Sí. Sí, está feo. Sí, me dijeron que mi amiga Marcia, que tiene una chacrita, que tuvieron una inundación brutal en la chacrita. Y que empezó el frío. Ayer empezó el invierno Hace rato. oficialmente. Hace rato que está frío. Tengo envidia, yo quiero frío. Se te ve con muy buen semblante. Es la computadora que es nueva. Que tengo podemos una computadora cambiar. nueva. Podemos cambiar, me voy a la casa de tu amigo ahí.
al resort. Ay, bueno, aquí estoy bien, pero estoy más que 3 días, me voy a aprovechar todo lo más que pueda. Avisarle que somos como 20 y pico, pero vamos igual. Tú sabes que capaz que él Como es 25 capaz de hoy. recibirlo, porque a él le gusta el bembé, así se le dice como nosotros, el bembé, la fiesta, el vacilón. Y sí, yo le estaba diciendo a Cristina antes que el domingo en la noche de San Juan, para ustedes también, pero acá es distinta porque acá es una noche mágica y todos vamos a la playa y a las 12 de la noche nos tiramos al agua a las mismas 12, 9 veces de espalda, pidiendo deseos, no muchos, no, si se pide mucho se difuminan los deseos, unos poquitos, y te tiras 9 veces de espalda y te sales rapidito porque si no todo el mundo está tirando lo malo y dejas lo malo del otro. Se sale rapidito, rapidito y ya. Esa es la noche de San Juan. Y lo que tú pediste, a mí se me dio literal. Cuando yo conseguí el trabajo en Estados Unidos, yo fui la noche, ya yo había ido a la entrevista y todo, pero no me llamaban, no me llamaban, no me llamaban. Y esa noche fui y lo pedí, y al otro día me llamaron por teléfono y me hicieron la oferta. Así que puedo dar testimonio, funciona. Así que, ya nos vas a ver a nosotros 25 más, no sé, nos pondremos de acuerdo a ver a qué playa vamos. no creo, no queremos ir congelados en el agua, no creo. Bueno, yo si me pican los mosquitos que me piquen, pero yo voy a hacer mi magia, porque sí, hay que hacerlo, esta es mi oportunidad, después no sé cuándo vuelvo a hacerlo. Así Está que bien. los tendré en mente, voy a pedir algo por ustedes, ¿ok? Bárbaro. Dale. Promesa, Dale. promesa. ¿Puedo pedir unas cuatro. una cosa más? Yeah. Veo que está Natalio por ahí, que la vez pasada Está oscurito, está más oscuro que yo y yo no tengo luz. que la vez pasada dije, ¿qué pasó con Natalio que desapareció? Nunca Estoy en un más. sótano. Estoy en un No, sótano. pero ahora se fue ya. No, está acá, lo estoy ¿Dónde viendo. está que no lo veo? Mira que Lo está estoy oscuro. viendo. Está oscuro. Acá, ¿qué haces, Natalio? ¿Cómo Natalio. ¿Cómo andás, Natalio? Natalio, se te extraña en el chat. Iglesia, pero estoy en un sótano, acá metido. Se nota. Yo creía que estabas preso. Menos mal que no estás. No, ahora salgo del sótano y me voy a una playa, a Mykonos me voy ahí, de acá. Ah, bueno, está bien. Y una pregunta, ¿alguien sabe algo de Williams? William me escribió que estaba con unas complicaciones con la iglesia, está bien metido con la iglesia y que va a un grupo que le coincide y no sé cuánto, pero que lo ve grabado. Sí, sí. Si yo chequeo cuando se desaparecen así, yo doy seguimiento. No se escapan fácil aquí. No, pero te ves distinto, Natalio. ¿Qué te hiciste? ¿Te afeitaste? ¿Qué? Por eso desapareció. Por eso ¿Verdad? desapareció. ¿Te afeitaron? ¿O te afeitaron? ¿Qué pasó? No. Tan dura la barba que durante un mes estuve. Debe haber ido por algún lavado y planchado. ¿Te puedo hacer una consulta respecto a clases pasadas? ¿No? Ajá. Espera, ¿qué fue? A clases pasadas. Nosotros estuvimos viendo todo el efecto económico desde el punto de vista de Cuba hacia el exterior. Sí. Me queda trabajando la cabeza, ¿Rusia no la consideró a Cuba como una colonia? Mirándolo desde el punto de vista de Rusia, ¿no? Cosa que nunca admitió y no lo dejó ser Cuba, ¿no? Es decir, pero Rusia no la consideró. No la trató nunca como tal. Sí, el evento de los misiles, como hablamos, ¿verdad? Sí, eso fue bien falta de respeto porque no respetó la soberanía. Porque cubana. vos viste que le compraba a precios muy favorecidos el azúcar, le vendía el petróleo muy bajo, cosa como para tenerlo siempre prendido. Yo ya voy a darte el pan. Fría, ¿no? Lo quería tener de su Entonces yo, mirándolo desde el punto de vista de Rusia, ¿no? Rusia no la consideraría, porque después la dejó sin nada cuando se rompió no era Rusia, era la el muro y eso la tiró para un costado, ¿no? Mira, lo que es Le colonia, retiró todos los asesores técnicos que tenía, ¿no? Pero una colonia es otra cosa. O sea, colonia es intervenir en todos los eventos, todo. O sea, Puerto Rico es colonia y está intervenida en todas las decisiones, hasta la más estúpida que ocurre en este país. Cuando veamos Puerto Rico, va a ver la diferencia del nivel de injerencia que tiene cuando sí es una colonia.
que es hasta la Pero por plena. eso yo te decía que Cuba nunca se dejó considerar. No, nunca fue Pero colonia. sí Rusia pensándola como una colonia, ¿no? Bueno, Entonces, Rusia le trató de sacar provecho e invirtió para tener ese juego de poder con Estados Unidos. Era la ficha que tenía más cercana a Estados Unidos para sí, sí. poder No es balancear. No, me da la idea de que es como Ucrania. Hay que volar bastante, pero Bueno, ahí hay otro tema, porque hay un tema de seguridad nacional y de territorial, ¿verdad? El tema ese temor que siempre tiene Rusia de una nueva invasión desde el oeste, ¿no? Hacia ellos, y que quiere siempre tener ese cinturón de seguridad y lo ha pedido y garantizado en todos los acuerdos que puede hacer, ¿no? Es otro tema ahí ya. Pero Cuba, donde la localización de Cuba lo hizo ideal para tener eso. pero no fue parecido que entre medio de las dos potencias estuviera Cuba ahí y la tensión que hubo. Claro, sí, eso sí, o sea, se volvió General. un punto, igual que Berlín, ¿no? Eran esos lugares donde las tensiones estaban bien claras y cada uno, como pasó con Nicaragua, como pasó en distintos conflictos, de que entraron los dos sin entrar. Estaba Estados Unidos apoyando un lado, estaba el otro, ninguno de los dos era jugador en el partido, pero cada uno tenía su equipo y lo apoyó. Y eso eran pequeñas guerritas, ¿no? Porque así fue que fue la Guerra Fría, no fue una gran guerra, fueron esas pequeñas instancias, Afganistán, Irán, todo eso que ocurrió en distintos lugares. Digo, también hay toda una especulación política, no tanto política, sino ya tirando si bien es especulación política en el fondo, es una especulación del punto de vista estratégico, porque si nos ponemos a pensar, digo, los rusos en algún momento, o los soviéticos, porque era la Unión Soviética, pensaron que los americanos no se iban a enterar de que le iban a poner misiles en Cuba. Yo creo que ahí donde hay otro juego debajo de ese, más allá si la Unión Soviética consideraba colonia o no a Cuba, pero a Cuba le vino un plato servido de lujo, ¿no? Digo, en ese juego de la Guerra Fría le vino espectacular. Pero Sí. porque los rusos tenían otro gran problema, que era toda la base de misiles que estaban en la frontera de Turquía, claro. que estarían mucho más cerca en esa franja de seguridad que maneja hoy Rusia con respecto a Ucrania, de lo que en ese momento en Turquía. Y los rusos les preocupaba muchísimo eso. Sí. Porque bueno, de Turquía no solamente atacaban la parte occidental de la Unión Soviética, también atacaban a la parte oriental, la que está en Asia. Sí. Sí, no, eso. Pues, y lo lograron resolver, o sea, y lo lograron resolver. Entonces, el triunfo de Estados Unidos con su bloqueo naval, de que los rusos sacaran es tan relativo. No, Estados Unidos fue el que perdió. Lo que pasa es que como todo fue secreto, se le vendió eso al mundo, porque ese fue parte del acuerdo con Khrushchev, que no iba a decir que la parte del acuerdo era que Estados Unidos iba a retirar los de Turquía y que iba a hacer una promesa de nunca invadir a Cuba, que es la promesa que todavía hasta el día de hoy ha mantenido, nunca más invadir a Cuba. Claro, Cuba quedó, el pendejo del cuento fue Cuba porque nadie le preguntó, Cuba quería los misiles, se quedó sin los misiles y entonces aquellos hicieron lo que le dio la gana como si Fidel no existiera. Y eso a Fidel le dio mucha bronca, pero se lo tuvieron que aguantar, tuvieron que hacer buche y seguir porque no quedaba de otro. Pero bueno, ya con la clase que viene vamos a ver más cosas light y más cosas de la vida diaria del cubano, la idiosincrasia cubana. Tengo sí videitos para que ustedes vean cómo es la vida de Cuba. Pues, yo tuve la suerte de quedarme la última vez en un sitio fabuloso que es como se llama La Habana Vieja, que salí de Ciudad Vieja, salí de Viejo San Juan a Ciudad Vieja a La Habana Vieja. Me encantan todos esos lugares viejos. Así que ahí van a ver la idiosincrasia ahí de Cuba. Ligia, ¿trajiste información sobre el Poder Judicial? ¿De Cuba? ¿Cubano? No he buscado mucho, pero puedo buscarlo la otra semana. ¿Busco? No, porque cuando se habla de falta de derechos humanos también indirectamente se mete a la falta de justicia legal, ¿no? Que hay en Cuba, como que
La policía te agarra, te metió preso y no pasó más Ok. nada. Ah, de las cárceles sí, tengo información de cárcel, de cuántas cárceles hay, cuántas personas encarceladas, eso sí, pero voy a buscar cómo funciona, cómo funciona el sistema. Hay, como en todos los países, ¿sabes? Distintas instancias y se va en apelación, como en otros lugares, pero averiguo un poquito más. Dale, promesa. Ok. Bueno, pues los dejo porque estoy en un resort y tengo que salir a dar un paseíto a ver esta gente, a ver a los ricos, en qué se entretienen los ricos. Voy a mirar. Bien. Estoy infiltrada. Estoy infiltrada. Buena semana. Que estén bien, que sigan bien y Que bueno, te, ya. Nos vemos. que Buena te semana para Pronto. todos. te entretengas como los ricos. No, yo no me mezclo tanto, yo los miro y aprendo más nada. Chao, que estén bien, Chao, ¿ok? chao. Bye, Que bye. sigas Chao, disfrutando. Chao, chao. chao. Chao, chao. Gracias. Muy linda, profesor. Es la compu, coña, que tengo compu nueva. Yay. Chao. Chao, chao. Chao.